En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Siempre es un gusto tener con nosotros una persona de la actividad y de la capacidad de trabajo que tiene Diana Diago, concejal de Bogotá, una mujer muy joven que está dando ejemplo a todas las mujeres jóvenes que se interesen en los asuntos públicos en Colombia. Doña Diana Diago, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, para usted, para toda la querida audiencia de la Hora de la Verdad, y agradecerle por esas palabras. Bueno, tenemos que preguntarle porque esto no solamente le interesa a Bogotá, le interesa al país entero. ¿Qué fue lo que pasó en la Universidad Nacional? ¿Y cuál ha sido la suerte del policía que fue herido a mansalva con una papa bomba por unos encapuchados bandidos que hacen de la Universidad Nacional una trinchera para sus fechorías? Cuéntenos usted qué pasa. Bueno, pues lamentable los hechos que se registraron en Bogotá hace unos días, otra vez por culpa de los desmanes en la Universidad Nacional. ¿Y qué sigue preocupando? Lo que usted dice, que la Universidad Nacional no todos van a estudiar, no todos van a adquirir conocimientos, no todos quieren ir a progresar, sino que se convirtió en un sitio vedado para la fuerza pública. Pero mientras tanto, los atacan y vimos que el patrullero Fredis tuvo un accidente cerebrovascular grave, según reportan los médicos, está en coma inducido y pues imagínese usted una persona que le sirve al país debatiéndose entre la vida y la muerte, primero porque pues le mandan la papa bomba que afecta su cabeza y según lo que entiendo después pues le pasa esto. Entonces, lamentable, pero sobre todo aquí hay que hacer una reflexión importante, doctor Londoño, y es que, ¿por qué sabiendo que en la Universidad Nacional se están preparando papas bombas, se están organizando guerrillas urbanas, delincuencia, microtráfico y no pasa absolutamente nada? No hay posibilidad para que la fuerza pública entre, para que la fuerza pública haga lo propio. Entonces, en el recinto del Consejo, cuando sucedió esto, yo le decía al secretario de Gobierno y al secretario de Seguridad, nosotros, ¿por qué tenemos que permitir ese tipo de actos en Bogotá? Sabiendo lo que pasa, históricamente lo que ha pasado en estos 4 años, y se ponen bravos porque dicen, no, pero es que ¿cómo así si es la autonomía universitaria y nosotros no podemos permitir entonces que entre la policía, que hagan investigaciones, que desarticulen estas bandas, estas células de la guerrilla que le están haciendo tanto daño a Bogotá? Miren lo que pasó en el estallido social. Y bueno, yo creo que en eso será lo único en lo que yo pude coincidir con la señora alcaldesa cuando les decía que pues, les permitieran entrar, que le permitieran entrar a la fuerza pública. Y muchos, incluso el general Salamanca, diciendo, no, un momento, esto aquí no puede pasar, tenemos que revisar muy bien esto, alcaldesa, cálmese, que esto se puede tomar de otra manera. Yo creo que ya Bogotá no aguanta más desgobierno, Bogotá no aguanta más complacencia con los grupos al margen de la ley, con los delincuentes, con las estructuras absolutamente organizadas. Yo creo que aquí ya tiene que haber una estrategia y una estrategia contundente. Bienvenido el que va a estudiar, bienvenido el que quiere progresar, bienvenido el que le quiere sumar a este país y a esta ciudad, pero no más. Y sobre todo la fuerza pública. Es que el odio contra la fuerza pública ha venido también desde el gobierno distrital. Recordemos lo que decía Claudia López, que pobrecito los muchachos de mi corazón, que tienen derecho de salir, de acabar con todo. No, yo creo que ese lenguaje nos está costando y nos está costando mucho. Y hoy lo vemos en la calle. La gente tristemente le perdió el respeto a la fuerza pública. La gente ya no ve a la fuerza pública como ese aliado para la seguridad, como lo vieron hace tantos años. Hoy lo ven es como el enemigo. Y entonces, cuando van a tratar de tomar el control de las zonas, ahora los delincuentes, muchos que son de las células urbanas de la guerrilla,
lanzan papas bombas, acaban con la policía y aquí no pasa absolutamente nada. De esto no hace muchos años, pero el presidente Álvaro Uribe Vélez también trataron de montarle algo parecido. Yo era ministro del Interior, llamé al general Teodoro Campo, que era el director de la policía, me dijo, ya sea que me llama ministro, ya tomé las provisiones, estamos dentro de la Universidad Nacional. Capturaron unos bandidos, encontraron una cantidad de elementos explosivos y eso fue una vez y no volvió a ocurrir. No volvió a ocurrir porque no se les volvió a pasar por la mente que podían obrar de esa manera, porque la policía entra donde quiera que hay un problema de orden público. No hay zona vedada para la policía cuando se están lanzando bombas. Eso no existe, concejal. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. A propósito de la situación de este policía que nos parte el alma y que quisiéramos saber de su recuperación, ¿está Bogotá preparada para algo parecido a lo que está sucediendo en Chile? ¿Un virus? ¿Un virus? ¿Están promoviéndose los virus? ¿Tenemos suficiente capacidad hospitalaria para tratar los virus si vienen en cantidad y especialmente golpean a los niños? Lo de Chile es un ejemplo. Eso puede suceder. ¿Cómo estamos? Mire, doctor Londoño, ya que usted toca ese tema, pues la Secretaría de Salud ahora se inventó que van a hacer vacunas, con Sinovac para pues tener una capacidad en Bogotá para producirlas y para poder también hacer una distribución en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando con la Secretaría de Salud? Yo he sido muy crítica con el secretario de Salud, doctor Londoño, primero porque le he denunciado la corrupción. Le denuncié la compra de unas ambulancias, 36.000 millones de pesos que se gastó la Secretaría de Salud en furgones que han querido hacer pasar como ambulancias. Le he denunciado el manejo en las subredes, he denunciado la pésima atención de Capital Salud. Entonces, pues todo lo que viene ahorita necesita de una organización. Claro que sí, pues hay que estar pendientes y él también lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, de lo que puede seguir pasando con pandemias, con virus. ¿Tenemos la capacidad institucional? Pues yo no sé si nosotros estemos preparados con una reforma como la que quiere promover Gustavo Petro y donde la alcaldesa en su momento le dijo que le parecía bueno que Bogotá fuera el plan piloto para que esa reforma a la salud se diera y que se iniciara en Bogotá. Eso me parece que es altamente peligroso porque es que la institucionalidad ya ha tenido una experiencia, lo tuvimos con la pandemia, ahí hay unos avances, digamos que relativamente importantes, pero es que imagínese usted que con lo que quiere Gustavo Petro y con la que la alcaldesa se quiere sumar ahora, es altamente peligroso a mi modo de ver, porque es que Bogotá ya tiene una historia y pues lo importante es seguir adelante, no echar para atrás. ¿Por qué le estoy contando lo de las vacunas? Porque eso es una inversión altísima y esa inversión altísima ni siquiera se le preguntó al Consejo de Bogotá. Entonces, ¿con qué plata es que van a sacar esto adelante? Porque las subredes tienen unos déficits económicos altísimos. Y ahora, entonces, vamos a empezar a producir vacunas y ni siquiera sabemos quién lo va a hacer. Eso es algo que tiene que pasar por el Consejo, pero no, la señora alcaldesa decidió saltarse el Consejo y están ahorita armando este proyecto. Pues interesante que tengamos vacunas, pero si no tenemos cómo ni siquiera pagar a las subredes, ni siquiera tenemos una estabilidad financiera en temas de salud y ahora donde se llegue a venir otra emergencia, ¿con qué plata vamos a atender esa emergencia? ¿Con qué capacidad institucional? Si estamos a puertas de una reforma a la salud absolutamente nefasta para esta ciudad y para este país. A mí me preocupa mucho que la alcaldesa le diga al presidente Gustavo Petro que le gustaría que Bogotá fuera el plan piloto para esa reforma. Me parece terrible. Y bueno, como todos sabemos, pues esa reforma también le piensa entregar la plata de la salud a los alcaldes y a los gobernadores. Entonces, yo creo que en el limbo total quedaríamos donde eso pasara. Esperemos que la señora alcaldesa pues nos cuente cómo va a ser esto de la fábrica de las vacunas, cómo lo vamos a hacer y sobre todo con qué plata.
¿Y cómo le va a pagar a las subredes que tienen unos déficits enormes financieramente? Porque es que lo ¿Con qué uno lleva al plata? otro. Eso le quería preguntar, porque las Exacto. noticias que hay es que Transmilenio está pasando agua, que la situación de No, es que Transmilenio es muy grave. esa es otra cosa y le voy a contar qué es lo que pasa a propósito de las marchas y a propósito de las revueltas sociales. Cuando fue el estallido social, como lo llaman, el sistema tuvo un ataque, pero impresionante. Acabaron con los buses, acabaron con los torniquetes, acabaron con la infraestructura. ¿Sabe cuánta plata le costó a la ciudad? Más de 40.000 millones de pesos. Súmele a eso colados. Súmele a eso que el gobierno nacional, pues el gobierno de Duque, dio un dinero para el Fondo de Estabilidad Tarifaria. ¿Qué es el Fondo de Estabilidad Tarifaria? Resulta que lo que pagan los bogotanos con lo que pagan en el pasaje no es suficiente para cubrir la operación de Transmilenio completamente. Entonces, al Fondo de Estabilidad Tarifaria le llegan unos recursos. Por lo general, esos recursos llegan del gobierno nacional o, en su defecto, Claudia lo solucionó con un cupo de endeudamiento hace un año y medio larguito. Y el compromiso pues, del gobierno nacional es que primero esto quedara en la edición presupuestal que se discutió en el Congreso de la República. ¡Oh, sorpresa! En la edición presupuestal no quedó ese dinero y es 1 billón de pesos. Y si no se le paga a los operadores, pues el sistema simplemente no aguanta, simplemente fracasaría y tocaría mirar de dónde se sacan los recursos. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? ¿Por qué Gustavo Petro, siendo candidato a la presidencia, fue uno de los más votados en Bogotá y hoy le está dando la espalda a la ciudad en los temas de movilidad? Primero, no quedó en la edición presupuestal ese 1 billón de pesos. Entonces, no sé, tocará mirar si otro cupo de endeudamiento o cómo se soluciona el problema, pero que hay que solucionarlo, hay que solucionarlo. ¿Y hasta cuándo están los recursos del funcionamiento para este 30 de junio? Si en 30 de junio no se organiza, pues en julio será muy difícil el tema de Transmilenio, su operación. Ahora, también con la primera línea del metro, el señor Gustavo Petro, pues también le está dando la espalda a Bogotá. Y así es muy difícil, pues, que la movilidad funcione y así es muy difícil que los bogotanos puedan llegar a sus diferentes destinos todos los días, porque es que el sistema mueve aproximadamente 3 millones de personas. ¿Eso qué quiere decir? Que es una ciudad dentro de una gran ciudad. Y ahora estamos, pues, preocupados y es una denuncia que hemos hecho muchos concejales desde distintas orillas, es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Gobierno nacional, no hay cómo pagarle a los operadores si no se dan los recursos, si ustedes no nos dan los recursos, pero ¿qué hacemos si los recursos no quedaron en la edición presupuestal que se aprobó en estos días en el Congreso de la República? Bogotá otra vez en vilo, el transporte otra vez sigue siendo el Paganini de la improvisación, no solamente de Gustavo Petro, sino de Claudia López, porque es que ya era hora para que también tuviéramos una fórmula para primero prevenir los colados en Transmilenio. Segundo, que se cuide el sistema, porque es que no es posible que cada vez que una marcha o algo parecido vayan, acaben con todo y los bogotanos pague, pero sigue siendo un transporte caro, sigue siendo un transporte sin calidad y sobre todo inseguro, porque es que la inmensa mayoría hoy de los casos de hurto pasan al interior del sistema Transmilenio. Esperemos, doctor Londoño, que la señora alcaldesa estos días pues le dé una solución a la ciudadanía. El consejo sale a un receso, entonces pues no sabemos cuál será el plan de esta administración para rescatar Transmilenio y para que siga funcionando. Ay, María, por Dios. Bueno, cosas muy graves están pasando en la ciudad de Bogotá. Esperemos que la ciudad no se vuelva a equivocar, que elija un excelente alcalde y que las cosas mejoren en una ciudad que muestra muchos déficits y muchos problemas por muchos lados de su acontecer. Lo de Transmilenio que usted nos dice es gravísimo, porque los cupos de endeudamiento tienen un problema y es que las deudas hay que pagarlas. Entonces, pues con un cupo de endeudamiento uno sí resuelve un problema de momento, pero a ver, ¿dónde está el presupuesto para los pagos futuros del cupo de endeudamiento?
Transmilenio está trabajando Doctor, con déficit y costó, la gracia de los niños de primera línea, costó la suma de 40.000 millones de pesos. claro, y además, súmele que ni siquiera hay estudios sobre cuánto es el déficit en el sistema, en el SIT, en el sistema integrado de transporte. O sea, Transmilenio es una cosa y el SIT es otra cosa. No hay estudios, no hay estudios, por ejemplo, de los colados, no hay estudios de la capacidad de los buses, y eso es un problema, y eso es lo que yo también he denunciado en el Consejo de Bogotá, porque es que lo uno lleva al otro. Y sin estudios, ¿cómo hacemos para saber y para conocer las cifras reales? Muy difícil, muy difícil. Y también, pues yo creo que tiene que haber un plan B, porque es que no solamente es buscar los recursos para subsidiar el transporte, buscar los recursos para cubrir los déficits, sino cómo hacemos para que el sistema deje de estar en déficit, para que el sistema funcione y para que la tarifa pues no impacte el bolsillo de la ciudadanía humilde, que es la que toma por lo general Transmilenio y el SIP. Entonces, eso es un llamado de atención para este gobierno y también para el que viene, porque es que no podemos seguir de cupo de endeudamiento tras cupo de endeudamiento, no podemos seguir rogándole a un gobierno nacional para que nos apoye en el sistema de transporte masivo. Yo creo que eso es una grave equivocación y eso también yo lo dije y lo denuncié desde el día cero como concejal de Bogotá. ¿Cuál es el plan? Siempre tiene que haber un plan. Y el plan es precisamente organizarse, planificar y tener visión de ciudad. Mientras tanto, muy difícil. Y lo que usted dice, ojalá que el que venga sea un gerente. Cada vez que yo digo eso, a mí me regañan en el consejo porque me dicen, no, pues que la ciudad no es una empresa. Yo le digo, no, señor, pero cuando usted paga su predial, cuando usted paga su impuesto juicioso, organizado, ¿qué es lo mínimo que usted espera? Que las instituciones funcionen, que el transporte fluya, que la seguridad fluya, que los huecos no existan en la ciudad, las luminarias, la recolección de basuras. Y eso se necesita gerencia. Y en Bogotá no se ha visto gerencia. Aquí lo que se ha visto es despilfarro, desinterés y sobre todo, debo decirlo, doctor Londoño, con mucha tristeza, corrupción. Bogotá, todo lo que ha pasado en temas de corrupción, cosas que yo he denunciado, gravísimas, gravísimas, y la señora alcaldesa ciega, sorda y muda. Ahora mire lo que va a pasar con las vacunas. Eso no vale 3 pesos. Ni 100 mil hablemos, millones de pesos. Imagínese eso. ni hablemos de esa locura de las vacunas. Bueno, concejal Diana Diago, como siempre, muchísimas gracias y muy honrados con tenerla en la hora de la verdad. Gracias, doctor Londoño, y que Dios los bendiga y gracias por la invitación. Bueno, un ejemplo, Diana Diago en Bogotá, en todas las ciudades del país, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena.